Creo que Marcos Sequeira me va a tener que presentar a mí porque ya es muy conocido. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, les presento al licenciado Ricardo Garino, muy conocido también. Gracias. Mucho más que yo. Por favor. Marcos, te dejé pendiente del programa pasado de este partido judicial, politización de la justicia, jueces que deberían dedicarse, o grupos judiciales que deberían dedicarse a proveer justicia para ver qué es lo que es más justo, que a veces para uno es justo lo que en realidad no lo es. Lo que dijo la presidenta, este partido judicial, ¿qué opinas? Bueno, lo primero, antes de brindar la opinión, es tener la tranquilidad de conciencia de no haber estado nunca ligado a los poderes políticos, habiendo tenido la oportunidad, ¿no? Incluso de ser juez de un tribunal. Pero tiene que ver el corazoncito, digo, porque está bien, yo, no sé, peronista, radical, no importa, para que no se malentienda. Yo soy peronista, entonces si el partido es peronista, yo voy a dictar sentencia para beneficiar a mis amigos. Eso me parece que está muy mal. Ahora, yo no puedo negar de que vos puedas tener tu corazoncito por Boca, por River, por Talleres, por Belgrano. Eso no te va a hacer ni buena ni mala persona, al menos desde el punto de vista profesional. Y yo creo que ahí es donde están los dimes y diretes, hasta donde uno es funcional a la política y otro que tenga su corazoncito, lo que no quiere decir que sea funcional a la política. Claro. Si existe o no un partido judicial, todo depende en las definiciones de la presidenta, de lo que ella y todos nosotros podamos llegar a creer que es un partido judicial. Que no existe independencia de poderes y que el poder judicial está enormemente ligado al poder político de turno, y me refiero con todo el respeto de los magistrados nacionales y provinciales, bueno, esa es una realidad que no se puede ocultar. No se puede ocultar. Como un dato, por ejemplo, relevante, el año pasado, una de las entrevistas que vos me hiciste era sobre el pedido de inconstitucionalidad de la tasa vial. Uh-huh. Bueno, que causó revuelo. Que causó revuelo. Sí. Bueno, el año en curso, el Tribunal Superior hará cosa de un mes y medio, apenas terminada la feria, un poquito más allá, de mediados de febrero, nos notificó una sentencia de las tantas causas que teníamos entablado, en donde también por cuestiones formales no acepta dictar sentencias respecto del fondo del asunto, si la tasa vial es constitucional o es inconstitucional. ¿Qué significó eso? Que toda la justicia en la provincia de Córdoba se negó a decir si la tasa vial responde o no al mandato constitucional. Toda la justicia, en todas las instancias y por todas las vías procesales que se han intentado. Queda una sola causa que todavía no fue rechazada. En este caso, fíjate la interpretación del Tribunal Superior. La demanda tendría que haberse entablado antes que la ley entrara a regir, lo cual no tiene sustento jurídico. ¿Pero qué nos está indicando esto? Evidentemente que el Tribunal Superior de Justicia sabe lo que significa la recaudación por la tasa vial y lo que implicaría cerca de 1.000 millones de pesos mensuales, que Córdoba se quede sin esos 1.000 millones de pesos mensuales. Después vino el tema de las inundaciones, peor todavía. Ahora bien, en Córdoba, y como yo también lo tengo escrito, en una editorial de Buenos Aires, en un periódico porteño, con carteles, estamos en una especie de estado de sitio en materia judicial tributaria. Porque sacar en la provincia de Córdoba una sentencia en contra de la Dirección General de Renta o del Estado provincial es más difícil que ganarse el PRO del 15 y y la TABA el mismo día. Prácticamente eso no existe. Y entonces ahí viene la pregunta de la gente común, del Lego. ¿Hay justicia entonces? No hay justicia. A veces viene un jubilado con una boleta del impuesto inmobiliario en donde le han asignado a su pequeño campo, en donde él
planta hortalizas de las que vive, un valor fiscal exorbitante, que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pero ¿qué hacemos? Entonces estamos desprovistos de defensa. Y en la medida en la que los intereses que uno esté defendiendo puedan afectar las arcas públicas de manera más o menos significativa, estamos desprovistos de defensa. Además, hay algo muy interesante acá, esta dependencia del poder o influencia, vamos a decir, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en Córdoba, se da también respecto del Poder Legislativo, de la unicameral. La unicameral sancionó una ley hace varios años ya, pero con este gobierno, en donde se establece la obligación de que en cuestiones tributarias es necesario pagar primero para luego protestar. Lo que se llama la regla de solve repete. Bueno, eso rompe con una de las cuestiones cardinales de nuestra Constitución, que debería otorgarnos la posibilidad de una tutela judicial efectiva. ¿Cómo vas a tener tutela judicial efectiva si vos, para acceder a un juez, tenés que pagar la obligación? Y una vez que vos la pagas, si ganas, ¿sabés cuándo vas a obtener la devolución? No, nunca. ¿De lo pagado? Nunca. Entonces, ¿qué significa eso? Prácticamente se selló la suerte de todos los cordobeses en esta materia. Ahora, si vos estás discutiendo una cuestión de una tasación fiscal, como en este caso de un pequeño productor, y ahí tenés más posibilidades de éxito, ¿no? Porque esto va a afectar únicamente a ese productor. Ahora bien, yo te decía que esto está emparentado también, esta influencia, con la legislatura, y te daba el ejemplo de la necesidad de pago. Pero es otra cosa más bárbara todavía que tiene Córdoba, que es un juicio administrativo para el cobro de las obligaciones tributarias. ¿Me escuchas? Juicio administrativo. Es como decir, hay un blanco negro, claro, o un negro blanco, o es blanco o es negro. Bueno, Córdoba ha sancionado hace algunos años un juicio administrativo para hacer efectivas las acreencias, donde el juez prácticamente no juega ningún rol. O sea que es como se organizó un departamento de justicia dentro del poder político, algo así. Sí, pero sin pasar por la justicia sin el requisito ordinaria fundamental del juez natural. Claro. Nuestra Constitución, en el artículo 18, dice claramente que un juez nombrado antes del proceso, etcétera, etcétera, garantizará el debido proceso. Ahora, a nivel nacional, ¿pasa lo mismo? Y yo te diría que sí, pasa prácticamente lo mismo, pero hay más de un motivo ahí. Uno de ellos es esta cuestión de la politización de la Corte. Eso viene de la mano. Tenemos acá presidentes como Menem, que ha reformado la Constitución para obtener la mayoría. Sí. Bueno, este gobierno actual no reformó la Constitución para tener mayoría, porque no le dieron, pero sí hizo reformas al Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí viene el otro tema. Consejo de la Magistratura. Porque en el Consejo de la Magistratura, donde hay 7 miembros, 2 del Congreso, 4 del Congreso, 2 de la Cámara de Diputados, 2 de senadores, un abogado de la matrícula independiente, etcétera, etcétera, hay mayoría por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo al manejar la posibilidad de que un juez sea destituido? Lo aprieta el juez. Claro. El juez sabe que si dicta una sentencia en contra del Estado, lo más probable, y esto te lo cuento con experiencia porque yo lo he vivido, yo he tenido que ir al Consejo de la Magistratura en el año 2006 a dar explicaciones en defensa de un juez que se le había pedido la destitución, un juez que tenía 2 tribunales nacionales en ese momento a su cargo, con quien nosotros en el estudio teníamos muchísimas causas y eran exitosas todas las causas. Después se siguió discutiendo y se ganó todo en la Corte, o sea que no había ningún tipo de asociación que lo acusaban al juez. Pero existe una influencia bastante directa, porque la mayoría de los jueces tienen denuncias en el Consejo de la Magistratura, con lo que se los llame o no se les llame para decirle cuidado con la sentencia que va a dictar,
ya el ánimo de ese magistrado no es el mismo. Y está la otra cuestión, que es la cuestión presupuestaria también. La justicia depende del presupuesto nacional, el presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido y lo mencionaba en programas anteriores, y ahora está pasando en Córdoba. Córdoba, con el nuevo Código Procesal Penal, tiene que meter más fiscales, y le hace falta otro edificio. Y hasta ahora no le quieren dar ni nombrar un funcionario. Entonces hay fiscales en Córdoba que ya no están trabajando bajo el viejo régimen procesal penal en el edificio de tribunales. Están trabajando en casas alquiladas, periféricas a donde funcionan los tribunales, lo cual evidentemente no está bien, ¿no? Entonces, si existe un partido judicial, vuelvo a decir, depende de cómo se lo interprete. Que existe una funcionabilidad, que existe un manejo de este régimen institucional absolutamente deformado. Sí, discrecional, si se quiere. Discrecional, arbitrario, no lo puede dudar nadie. Y como dice, para muestra basta un botón. Volvemos a hablar del tema de la tasa vial. En diciembre del 2013, la Corte tenía una sentencia por la tasa vial. Y hace cosa de 2 meses, no me enteré yo por las causas que tenemos nosotros desde el estudio en la Corte, pero se enteró un periódico de que existía ya la sentencia sobre el fondo. Es más, se difundió cómo estaban integrados los votos. Maqueda en contra y los otros 3 jueces a favor de la inconstitucionalidad. Cuando eso se difundió, ¿puedo nombrar el diario? Maqueda en contra de 3-1. 3-1. Incluso jueces que habían votado en forma diferente, votaron por la inconstitucionalidad, cambiaron el voto que tenían en el 2013. Eso lo difundió la Voz del Interior, yo todavía no estaba enterado, y en forma urgente, todos los periodistas que normalmente me hacen entrevistas, radio y televisión, vinieron a preguntármelo, porque conocen que la cantidad de causas que tenemos y lo que venimos luchando por esto, ¿no? Y yo les dije a todos, lo leí en la Voz del Interior, no me consta. El día que me llegue la cédula notificándome de la sentencia, lo llamo y festejamos juntos con champán o la bebida de su agrado. Bueno, hasta el día de hoy, esa sentencia que se anticipó por los medios periodísticos no nos ha sido notificada. O sea que la presión política evidentemente existe. Si de un lado hay un partido judicial y del otro lado hay un partido que está jugado por el Ejecutivo y el Legislativo. Marcos, hasta la próxima.